Buenos días a todos y todas quienes están en este espacio y quienes nos están mirando en este momento. Acá estamos. La verdad es que es el mensaje más difícil que me toca dar desde que empezó la pandemia. Estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico no solo desde lo sanitario, estamos en un momento crítico desde lo social, desde lo emocional. Así que nos parecía importante repasar algunos puntos relevantes de estos últimos días y bueno, estar disponibles para las preguntas. Hace 26 días el presidente dio una cadena nacional a la sociedad para explicar con claridad y con la verdad la situación. La segunda ola era una realidad en el mundo y, por supuesto, estaba iniciándose en Argentina con la situación en relación al aumento de los casos, a las nuevas variantes y a la escasez global de vacunas. En ese mensaje el presidente planteó fortalecer los cuidados mientras avanzaba el plan de vacunación y realmente advirtió sobre los riesgos de viajar. La sociedad tomó esas recomendaciones, bajaron los viajes al exterior y también bajaron las reservas de Semana Santa. Se movilizó un número importante de personas, pero bajó a la mitad las reservas en ese momento. También habló de las variantes en relación a su posibilidad de transmisión, ser más contagiosas y también su letalidad. En ese momento también el presidente habló de la escasez global de vacunas. Eso sigue vigente. El acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil. Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores. Nos comprometimos a que en el momento en el que tuviéramos novedades de confirmaciones, informarlo y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Tenemos variantes de preocupación circulando en Argentina. Ha aumentado al 10% el porcentaje de las variantes del Reino Unido y de Manaos. No son variantes que están circulando en forma predominante, pero están en aumento y eso también es una preocupación. También hace 7 días el presidente informó nuevas medidas específicas basadas en la evidencia científica, consensuadas, con una mirada federal. El presidente anunció restricciones para la circulación nocturna y para actividades informales en las áreas de más riesgo, en esos municipios donde tienen un aumento del número de casos y un aumento de la incidencia por 100.000 habitantes. El área que registra mayor incremento y una mayor velocidad de aumento de casos es el AMBA. En el AMBA y en los lugares de aumento de los casos, de restricciones, las reuniones sociales, las actividades informales son la fuente de contagios y es por eso que está prohibida la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacios cerrados. Estas medidas se empezaron a implementar el viernes, llevamos 5 días y estamos monitoreando día a día, hora a hora la situación con los expertos, con las jurisdicciones y por supuesto con todo el Gabinete Nacional. No hace falta que lo diga, pero la situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud también lo estamos comunicando en forma permanente. Nuestro sistema de salud está en tensión. La situación no es la misma que el año pasado. No estamos en la misma situación que 2020 por muchísimas razones. En este momento, el aumento acelerado de casos hace que se haya puesto en tensión sobre todo las camas de terapia intensiva, sobre todo en el sector privado y con un porcentaje importante de ocupación de camas no COVID, porque nuestro sistema de salud se encontraba dando respuesta a demanda retenida, a otras patologías que debían atenderse. Así que esa es una diferencia importante y también en relación a lo que significa la posibilidad de expansión. Habían disminuido durante la disminución de casos la oferta de camas de terapia intensiva con respirador y con recurso humano y en este momento se está trabajando muy fuerte en el AMBA, en el sector público, en la seguridad social y en el sector privado para ampliar esa demanda, volver a expandir la posibilidad de tener camas de terapia intensiva y también trabajando fuertemente para poder
generar ámbitos de internación o aislamiento de pacientes leves en ámbitos no hospitalarios. El AMBA, como dijimos, es el lugar donde está aumentando de forma más acelerada el número de casos, está aumentando de forma más rápida que en el momento de aumento de los casos el año pasado. En el resto de los aglomerados urbanos del país, hemos analizado, está aumentando, pero a una velocidad menor que el año pasado. Entonces eso también es muy importante, tener una mirada y siempre recalcar las diferencias de un país con 24 jurisdicciones, 24 realidades y realidades epidemiológicas diferentes. Es muy importante aclarar y volver a repetir que todavía no estamos viendo el impacto de las medidas que se empezaron a implementar el viernes. Este aumento de los casos se debe a contagios previos, ¿sí? Tenemos que insistir y es imperiosa la necesidad de recordar los cuidados, el uso de barbijo en los espacios interiores también. Eso ahora con el invierno va a ser cada vez más frecuente, va a ser más difícil hacer actividades al aire libre. Entonces, trasladar los cuidados a los interiores es muy importante, usar el barbijo y usarlo bien, usarlo en forma permanente, los 2 metros de distancia, la ventilación cruzada en los ambientes, la reducción de los máximos de las reuniones sociales, cumplir con estas recomendaciones. Es muy importante, si tenemos síntomas, no subestimarlos, evitar el contacto con otras personas, avisarle a nuestros contactos para que también eviten el contacto con otras personas. Sabemos que las bajas temperaturas favorecen la transmisión de los virus respiratorios y eso es lo que está empezando a suceder en Argentina. También es importante remarcar que la evolución, el impacto positivo, la eficacia de estas medidas dependen de diferentes ejes. Por supuesto que dependen de las medidas del gobierno, pero dependen también de la implementación y la fiscalización en las jurisdicciones, depende de claramente los controles que se hacen en las jurisdicciones y de vuelta en el DNU, este marco legal, le da la potestad a los gobernadores y gobernadoras de ampliar y de ajustar esas medidas en función de la situación epidemiológica y de la realidad de cada jurisdicción. Es muy importante remarcar eso, no solamente en el DNU los departamentos de alto riesgo están incluidos en las restricciones, pero las autoridades provinciales tienen la potestad de ampliar las medidas en los departamentos de mediano riesgo, en los departamentos donde se identifiquen variantes de preocupación, aunque no tengan alto riesgo, y en los departamentos de menos de 40.000 habitantes, porque en ese sentido los indicadores tienen más dificultad en ser tan específicos. Por supuesto que sabemos también que en los grandes aglomerados urbanos la posibilidad de generar medidas que controlen la transmisión es más difícil y AMBA es el aglomerado urbano más grande de Argentina. En los lugares con menos densidad poblacional las medidas pueden tener impacto más rápido y ser más eficaces. Bueno, además de del cumplimiento y del compromiso del nivel jurisdiccional, otro eje fundamental es el compromiso de la sociedad, es que la sociedad pueda cumplir estas recomendaciones, realmente las medidas de cuidado. Las únicas medidas que son efectivas son las que se cumplen, son las que la ciudadanía se empodera y puede realmente ver la relevancia que tiene cumplir esas recomendaciones, cuidarse individualmente y tener ese impacto colectivo. La verdad es que si no logramos transmitir eso, si no logramos que cada uno reflexione, analice cuál es el máximo cuidado que podemos tener, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer todavía más, va a ser muy, muy importante. Realmente tenemos que transmitir eso, necesitamos llegar a toda la sociedad, necesitamos llegar a quien tiene miedo, a quien tiene enojo, necesitamos llegar a quien tiene incertidumbre, necesitamos llegar también a los que no creen en el virus, necesitamos llegar con empatía y con respeto y necesitamos replantearnos individualmente cómo podemos hacer para cuidarnos lo más posible. Realmente confiamos que vamos a poder, tenemos que poder hacerlo, necesitamos a los medios de comunicación, a los comunicadores, a las comunicadoras, a los voceros, a todas las personas que son líderes de opinión,
en sumarse a este desafío. Sabemos que tenemos prioridades claras, que son la salud y son cuidar lo más posible la economía. Desde ese punto necesitamos pedirle a la sociedad que evitemos toda actividad que no sea prioritaria, que hagamos lo mínimo indispensable, que posterguemos toda actividad que no sea prioritaria, solo salgamos a trabajar, a realizar las actividades indispensables, a llevar a los chicos a la escuela. Es muy importante repasar si estamos cumpliendo las medidas y que nada que pueda dejarse para el futuro se haga, ¿sí? Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos. Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión. Les pedimos postergar todo aquello que se pueda postergar. En ese contexto también es muy importante hacer un llamado a los comunicadores sociales, a los medios de comunicación. Primero, poner en valor que los medios audiovisuales empezaron a utilizar barbijo. Eso es muy importante, por supuesto, individualmente para cada uno y para cada una la protección, pero también es una señal y un ejemplo para la sociedad, visibiliza la situación y realmente convocamos a que cada vez más comunicadores y comunicadoras puedan sumarse a esta medida de prevención que es tan importante. Necesitamos que ejerzan su rol con la máxima responsabilidad, necesitamos que busquen fuentes confiables, necesitamos en este momento que es realmente crítico, que es un momento de incertidumbre, minimizar cualquier posibilidad de tener alguna noticia que no sea verdadera, generar incertidumbre. Por ahí, si se mezclan dos vacunas, eso puede hacer que una persona decida no vacunarse y estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la salud, necesitamos convocarlos y convocarlas a poder trabajar en ese sentido, a no sumar más angustia, más preocupaciones a las existentes, por supuesto, a informar, pero con esa mirada y en este contexto. Necesitamos también que todo el arco político esté a la altura de las circunstancias. No es momento de generar más tensión, no es momento de generar más tensión. Tenemos de vuelta que llamar también a las autoridades de las provincias y de los municipios a que se empoderen de su rol de implementación de las medidas, de fiscalización y de ampliar las medidas, porque tienen la potestad en el DNU, cuentan con este Ministerio de Salud, cuentan con este Gobierno Nacional para acompañar en cada una de las medidas. Lo hemos hecho el año pasado, hemos estado con cada jurisdicción, con cada municipio, acompañando y reuniéndonos con todas las personas que hubo que reunirse para transmitir la situación y poder lograr los consensos. Sabemos que estamos haciendo un esfuerzo enorme para mantener la mayor cantidad de actividades posibles, para mantener la producción, para mantener la presencialidad mientras seguimos vacunando. Eso también es distinto al año pasado. Estamos vacunando a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Ya tenemos más del 65% de las personas mayores de 80 años con la primera dosis y más del 60% de las personas entre 70 y 79 años. Nuestro personal de salud tiene 95% una dosis y 60% el esquema completo. Tenemos que seguir cuidándonos porque si no cumplimos las medidas, si no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener esta segunda ola y aunque nuestro sistema de salud dé respuesta, aunque podamos dar respuestas del sistema de salud, cuantas más personas se enfermen, va a haber más personas que tengan complicaciones y que fallezcan y necesitamos bajar la transmisión del virus para poder realmente minimizar la mortalidad. Durante el año pasado pudimos con todos los argentinos y las argentinas unidos, cada uno haciendo un esfuerzo enorme, atravesamos una ola que fue, una primera ola que fue, no tuvo un pico tan importante como otros países, pero fue prolongada y hemos logrado realmente que el sistema de salud pueda dar respuesta. A fin de año también pudimos, en un momento sorpresivo de aumento de casos, poder detener el aumento de esos casos y tener un verano. Estamos cansados, los trabajadores y las trabajadoras de salud están cansados,
los maestros y las maestras, los docentes y no docentes, los comerciantes. No hay nadie que no esté cansado. Realmente estamos cansados y preocupados. Están cansados y preocupados por su salud y también por la economía. Y también es muy importante comentar que somos plenamente conscientes de eso y que este gobierno va a acompañar a cada argentino, a cada argentina que necesite asistencia en esta situación, como lo ha hecho hasta ahora, y hará su máximo esfuerzo para sostener ese apoyo. Pero la pandemia no terminó. Sabemos que la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas tienen el coraje para hacerlo. Sabemos que es un momento de inflexión para lograrlo. Necesitamos calma, necesitamos consenso y queremos decirles que no vamos a dejar de trabajar para lograrlos. Nos parece